Hola, soy Dora María Telles y pues hoy quiero conversar un poco sobre la situación de los pueblos indígenas de la costa Caribe. Hace unos días, Esteban Fagot fue nombrado ministro asesor de Daniel Ortega. Y días después, Fagot dio unas declaraciones diciendo de que habían invasiones de tierra de colonos protegidos y armados por la policía y el ejército a las tierras de los pueblos Mayagna y Misquito. Inmediatamente fue mandado a capturar, a llevar a Managua y encarcelado y luego, según se relatan en la costa Caribe, patrullas del ejército han tomado posesión de sus propiedades. Esto es pues una más de las agresiones que los Ortega Murillo están haciendo a los pueblos indígenas y a los pueblos de la costa Caribe, que tiene que ver con el irrespeto a sus derechos y de la propiedad sobre la tierra. En efecto, las autoridades a todo nivel del régimen de los Ortega Murillo protegen, impulsan, arman y estimulan la invasión de colonos que cometen crímenes en la costa Caribe contra los pueblos indígenas que están defendiendo sus tierras y sus derechos. El régimen de los Ortega Murillo fue el que confiscó la personalidad jurídica de la Iglesia Morava, aunque después le hayan dicho que puede seguir funcionando, pero ya la Iglesia Morava sabe que tiene una pistola en la cabeza que la dictadura les ha puesto. Son los Ortega Murillo los que han repartido a manos llenas concesiones mineras, madereras y pesqueras en la costa Caribe, que están afectando los derechos del pueblo misquito, del pueblo mayagna, de los pueblos caribeños, y estos siguen sumidos en la pobreza y en la marginalidad y además sufriendo represión. Son los Ortega Murillo quienes tienen preso a Brooklyn Rivera, de quien no ha habido señales de vida, a Nancy Elizabeth Enrique y a 8 guardabosques Mayagna que han sido procesados en juicios injustos sin derecho a la defensa. ¿Por qué no liberaron a Brooklyn Rivera, a Nancy Elizabeth Enríquez y a los 8 guardabosques junto con el grupo de los 135 presas y presos políticos recién liberados? Eso lo que nos pone sobre la mesa es el odio que los Ortega Murillo tienen a los pueblos indígenas y la necesidad que tienen de mantenerlos contra el piso, de mantenerlos subordinados, de mantenerlos sojuzgados para poder apropiarse de la riqueza de la región del Caribe de Nicaragua. Y entonces ponen ahí un canciller caribeño, ¿verdad? Que es de fantasía, pues un canciller de fachada, y creen que con eso van a dar la impresión internacional de que el régimen respeta a los pueblos indígenas y la autonomía de los pueblos del Caribe. Sí, a nivel internacional ya es sabido que los alcaldes, vicealcaldes, concejales, gobernadores, todos son productos del robo electoral. Todos han sido producto de la corrupción generalizada que tiene el régimen y todos ejecutan esa corrupción generalizada. Así que no vengan ahora a quitar a la alcaldesa de Huapán, al alcalde de Mulucucú, al de Prinzapolca y al de Ciuna, que ya lo habían quitado antes, acusándolos de corrupción si todos esos funcionarios municipales que han estado expoliando a la población de la costa del Caribe son producto de la corrupción del robo electoral. Y lo mismo los gobernadores. Nada resuelven los pueblos indígenas y los pueblos caribeños con esos cambios repentinos de autoridades municipales que no son nada más que una expresión de la purga y la lucha por el poder dentro de los grupos afines a la familia Ortega Murillo. Así que lo que necesitan los pueblos indígenas, el pueblo piquito, el pueblo mayagna, el pueblo caribeño, los afrodescendientes en el Caribe, es paz para trabajar, derechos a sus propiedades, a sus tierras, libertad, dejar de estar sometidos a los corruptos que cobran coimas por cualquier cosa que hay que hacer, por cualquier gestión que hay que hacer.
dejar de estar amenazados por concesiones madereras, mineras y pesqueras que no les dejan un centavo, no dejan un mínimo de riqueza, y dejar de estar prisioneros de autoridades de todo nivel y de todo tipo, que tienen alianzas con el crimen organizado y que esa es también en su afán de ocupar la costa Caribe. Dejen en paz a los pueblos de la costa del Caribe, dejen en paz a Nicaragua. Este régimen solamente va a entender si los pueblos seguimos haciendo resistencia, si los nicaragüenses del Pacífico, de la región central y del Caribe mantenemos nuestra resistencia. Y recuerden, está la periodista Fabiola Tercero, de quien seguimos preguntando, ¿dónde está la periodista Fabiola Tercero? Y también el resto de presas y presos políticos que la dictadura de los Ortega Murillo todavía tiene en sus cárceles.